Buenas, gente de mecánica racional. Vamos a hacer dos ejercicios para la práctica de la teoría que dimos en el anterior video de cinemática plana de cuerpos rígidos. Son dos ejercicios, en realidad es un mismo problema resuelto de dos formas distintas. Por eso me interesó hacer este ejercicio para mostrarles dos formas de resolver el mismo problema, aplicando obviamente la teoría que vimos en el anterior video. Lo que vemos acá es una estructura articulada y el problema nos pide hallar, dado esta articulación con estas dimensiones, nos pide hallar las velocidades angulares de las barras que no tienen el dato de velocidad angular, que son las BC y las CD. La barra AB tiene el dato de velocidad angular que es 12 radianes sobre segundo, el cual va a estar, digamos, al girar esta barra a 12 radianes sobre segundo, también va a estar, digamos, induciendo una velocidad angular en las otras barras, las cuales tenemos que hallar. Esta estructura, bueno, vemos que el punto A y el punto D están fijos a tierra o a lo que sea que está fijo, digamos, no tienen un desplazamiento, solamente tienen un grado de libertad que es para rotar, mientras que los puntos B y los puntos C van a tener velocidad y una trayectoria. El punto A y el punto D van a tener velocidad cero. Lo único que van a tener es, digamos, las barras articuladas en A y en D van a tener una velocidad angular, pero estos dos puntos no se van a mover. Por lo tanto, van a tener velocidad igual cero. Que eso es un dato que no está explícito, obviamente, pero al analizar, digamos, cómo está montado, nos damos cuenta de ello y nos va a ser útil para resolver el ejercicio. Entonces, lo que nosotros explicamos en teoría es que nosotros podemos calcular la velocidad de B sabiendo qué velocidad tiene A, cuál es la velocidad angular de la barra articulada en A, y también sabiendo a qué distancia está B respecto de A, cuál es el vector posición de B respecto de A. Entonces, con esos tres datos podemos resolver cuál va a ser la velocidad de B. En este caso, como A tiene velocidad 0, se simplifica un poco la operatoria. Pero cuando tengamos que analizar la velocidad de C, digamos que es el punto de articulación que no tenemos dato, tanto de esta barra no tenemos dato de velocidad angular ni de esta. Entonces vamos a ver que vamos a tener que resolver a C haciendo un sistema de ecuaciones, combinando los datos que tenemos de este lado de la estructura y los datos de este lado de la estructura. Entonces, nosotros sabemos a partir de la teoría que, al igual que como recién comentamos en B, la velocidad de C va a ser igual a la velocidad angular de la barra BC, producto vectorial, la posición relativa de C respecto de B, y a eso sumándole la velocidad propia de B. Nos va a dar el dato de la velocidad de C. Pero, como vamos a ver, cuando estemos desarrollando, vamos a tener más incógnitas que ecuaciones. Entonces, ahí es donde entra, nos va a ser útil, digamos, esta barra, el dato de esta barra, sabiendo que la velocidad de D es 0. Entonces vamos a ir planteándolo para que vean lo que acabo de explicar. Primeramente yo les aconsejo, como siempre venimos haciendo, por más que ustedes tengan el gráfico en el enunciado, dibújenlo igual, o por lo menos en el informe escrito lo tienen que incorporar, obviamente, y al gráfico que ustedes tienen de enunciado le tienen que ir agregando cualquier información que falte. En este caso nos da todos los datos útiles, ¿no? Y faltan las incógnitas que son la velocidad angular acá y la velocidad angular acá. Pero a la hora de resolverlo y de presentar el informe, no basta con poner los resultados que nos pide el informe, sino también esos resultados tienen que estar incorporados en los gráficos, en el gráfico. Es una forma fácil, digamos, y rápida de acceder a la información sin tener que buscarlos en el desarrollo matemático. Por supuesto que tienen que buscar la manera que al ver el gráfico podamos diferenciar lo que fue todo lo que son la parte de datos del gráfico con la parte de resultados o
agregados que se le hicieron al gráfico a partir del desarrollo matemático. Ustedes buscarán la mejor manera de hacerlo. Una técnica puede ser, digamos, hacer el gráfico, ¿no? Y todos los datos agregados al gráfico, recuadrarlos o remarcarlos con algún color para diferenciarlos de lo que son los datos dados de los datos agregados. Pero es fundamental que ustedes lo hagan, es útil, es bueno. Y es algo que no vi que veníamos haciendo tanto, sí lo fui exigiendo en otros ejercicios, en correcciones, que no basta con hacer el gráfico, no basta con hacer, digamos, agregarle algunas cosas, sino que hay que agregarle ya datos importantes, vectores. Ahora nosotros explicamos en la teoría que la velocidad angular necesitamos utilizarla como un vector ahora, por lo cual obviamente no podemos dibujar un vector que es perpendicular al plano de la hoja, pero sí de esta forma, digamos, con una flechita curva, digamos, indicando que en A, perpendicular a la hoja, hay un vector de velocidad angular, en este caso. Siempre va a ser perpendicular al plano de movimiento, justamente porque estamos estudiando cinemática plana. Pero necesito que agreguen a los gráficos los datos que van desarrollando en el desarrollo matemático. Muy bien, vamos a empezar con la operatoria. Entonces, nosotros lo que primero tenemos es que definir el vector posición de B respecto de A. Entonces sabemos que el vector posición de B respecto de A es igual a, tenemos en el sentido Y, nada, es porque está vertical sobre A, pero tenemos 200 en el sentido J. Entonces ponemos 200 por J, porque acuérdense que esto no es solamente la magnitud de la distancia o de la dimensión del vector R, sino que tenemos que definirlo como vector. Por lo tanto, ponemos 200 por el versor J, que es el versor en esa dirección. Milímetros serían las unidades. Luego, tenemos el dato de velocidad angular, que la velocidad angular de A y B es igual a... Nosotros habíamos visto en la teoría la regla de la mano derecha. Dijimos que si la velocidad angular se enrolla en el sentido de los dedos, el vector iba a quedar en sentido del pulgar, por lo cual acá es al revés, se enrolla de esta manera y el pulgar queda apuntando hacia abajo. Por lo cual esto es menos 12. Esto obviamente también es vectorial. Entonces sería menos 12 la magnitud y el vector apuntando en el sentido del versor K. Radianes sobre segundos en este caso, como está definido en el problema. Entonces ya definimos los datos de la barra BA. Tenemos que averiguar cuál es la velocidad en B. Por lo que vimos en teoría, la velocidad en B también va a ser vectorial. Es igual a la velocidad en A, vectorial, más el producto vectorial del vector de velocidad angular, AB, producto vectorial, producto cruz, el vector posición de B respecto de A. Entonces esto es lo que vimos en teoría, que define o es la forma de averiguar, de hallar la velocidad en B del vector velocidad en B. Nosotros sabemos que A está fijo a tierra o montado sin desplazamiento con un solo grado de libertad, que es para rotar, entonces esto es 0. Lo único que tenemos que hacer es hacer el producto vectorial del vector posición y la velocidad angular. Para lo cual hay que resolverlo mediante producto vectorial. O sea, lo que podemos hacer, una de las técnicas matemáticas del álgebra que aprendimos es un determinante de 3×3 que, bueno, a mí me parece, en mi caso, ustedes fíjense cómo les parece más sencillo resolverlo. Yo lo resuelvo escribiéndolo en 2 renglones de esta manera, el cual, si en realidad esto se escribe formalmente como un determinante de 3×3,
de la siguiente manera, ¿no? Primera línea, los versores IJK. Segunda línea, digamos, el primer vector que multiplica vectorialmente al otro. Y la última línea, el vector posición. Entonces, de esta manera se resuelve, como ustedes ya saben, un determinante de 3×3. Yo directamente más fácil escribo los dos renglones de datos que me interesan. Y lo que se hace es, para resolverlo de manera rápida, se resuelve los determinantes 2×2. Entonces, para digamos, correspondiente al versor I, a la dirección de I, esta columna la ignoro y resuelvo este determinante de 2×2. 0 por 0, 0, menos, recordemos que la segunda parte del determinante es signo negativo, entonces 0 por 0, 0, menos 200 por menos 12, lo cual queda positivo y es 2400 y corresponde al versor I. 2400 positivo en la dirección I, milímetros, esto va a ser sobre segundos, porque esto es radianes sobre segundo, esto es milímetro, entonces multiplica milímetros por radianes sobre segundo, queda milímetros sobre segundo. Entonces, ¿qué pasa? Para la dirección J se hace 0, se ignora esta columna y se resuelve el determinante 2×2 de las puntas, así, de esta manera. Entonces quedaría 0 por 0, 0, menos 0 por menos 12, 0. Corresponde a la dirección I, 0. Si hubiese número o dato, daría a esta columna intermedia, siempre se resuelve eso, como lo acabo de explicar, pero se le cambia el signo al final por ser la columna intermedia. Luego, para la columna correspondiente al versor K, podemos resolver 0 por 200, 0, 0 por 0, 0, tampoco hay dirección en el sentido de K. Por lo cual, la velocidad de B simplemente va a ser 2400 en la dirección I, milímetros sobre segundo. Entonces, para completar acá hay un vector que es el vector B, que es 2400i. Y eso lo tienen que agregar. Y este vector es horizontal en dirección positiva en la dirección I, no tiene otra dirección, por lo cual, y es coherente esto, porque la barra BA es una barra vertical que está en este instante, va a girar hacia allá, como dice el vector de velocidad angular, por lo cual en este instante mostrado la velocidad tangencial siempre es perpendicular al vector posición, digamos, y lo cual tiene sentido que sea solamente, digamos, puramente horizontal y no tenga otra dirección. No tenga una dirección oblicua, por así decirlo. Entonces, ahora seguimos. Tenemos que definir el vector posición de C respecto de B. Vector posición de C respecto de B. Y acá lo que tienen que hacer es que no es el C respecto de A. Entonces es C respecto de B. Entonces, y las cotas están dadas respecto de A. Cuidado con esto. C respecto de B va a ser 350, la distancia de C total, menos 200, que es la distancia de B a A. Entonces ahí está 300, el resto de 200. Distancia de C a B vertical en el sentido J, más... En el sentido horizontal, estos 300, la misma de B a C, es la misma que de A a C, digamos, ¿no? Entonces es 300i. Lo cual, resolviendo fácilmente y reordenando, es siempre buena costumbre poner el i adelante. 300i más 150j. Entonces, ¿qué significa? Que C respecto de B sube 150 y se desplaza 300, todo en sentido positivo. Lo cual tiene sentido. Y acá es donde empieza la parte un poquito más entreverada del problema, que es cómo hallamos la velocidad de C. Nosotros sabemos por la teoría que la velocidad de C va a ser igual a la velocidad de B más el producto vectorial de la velocidad angular del brazo BC
producto vectorial, el vector posición de C respecto de B. Entonces, y esto obviamente es todo vectorial, yo me ahorro de hacer esta flechita, pero saben que todos son vectores. Por lo cual las sumas también son vectoriales. Cuidado. Entonces, escribiéndolo, la velocidad de B dijimos que es 2400i más. No tenemos la velocidad angular de BC, sí tenemos el vector posición de C respecto de B. Lo escribimos de esta manera. Directamente el determinante de esta manera, con la incógnita, y lo resolvemos como si lo resolviéramos, como resolvimos el anterior, simplemente generando la ecuación que nos va a quedar con la incógnita de la velocidad angular de BC. Que si lo resolvemos paso a paso es, de nuevo, ignoramos para el sentido en I, ignoramos la columna I, justamente, resolvemos el determinante 2 por 2, 0 por 0, 0, menos 150 por omega BC, menos 150 omega BC. Entonces hacemos un paréntesis, menos 150 velocidad angular BC en el sentido I. Luego ignoramos para el sentido J, la columna J, resolvemos el determinante 2 por 2 de las puntas, 0 por 0, 0, menos 300 omega BC. Pero como en la columna intermedia se le cambia el signo, el menos 300 omega BC pasa a ser más 300 omega BC. Luego, para la última columna, nos queda 0 por 0, 0 por 150 y 300 por 0 da todo 0. Entonces no hay vector sentido K. Y este era sentido J. Luego lo que hacemos es hacer la suma vectorial de esto, que es simplemente sumar los correspondientes I con los correspondientes J. J queda solo este término, por lo cual sumamos solamente el correspondiente en I. Pero esto sería 2400 menos 150 omega BC. No podemos sumar eso tampoco. Sin embargo, lo escribimos todo esto multiplicado por I más 300 omega BC multiplicado por el versor J. Entonces, esta es nuestra ecuación incógnita en términos de velocidad angular de BC. Entonces, para poder resolver esto, necesitamos hallar otra ecuación para poder despejar esta incógnita. Y la otra ecuación va a venir de este lado de la barra. Nosotros estamos acá parados con una ecuación con una incógnita. Ahora tenemos que pararnos acá y ver cómo podemos plantear este movimiento también para poder despejar la incógnita que nosotros queremos, que es una de las velocidades angulares. Entonces, nosotros hasta acá definimos cuánto vale la velocidad de C en términos de la velocidad angular omega BC. También podemos definir la velocidad de C en términos de la velocidad angular de esta barra. La tenemos definida en términos de esta barra, pero también la podemos definir en términos de esta barra. Veamos cómo. De la misma manera, la velocidad del punto C va a ser igual a, esta vez, la velocidad en D. La velocidad en C va a ser igual a la velocidad en D más la velocidad angular de esta barra, producto vectorial, el vector posición de C respecto de D. ¿Cómo está planteado? De esta manera. Y esto va a ser igual a la velocidad en D, como vimos que es un punto fijo con un grado de libertad solamente para rotar, va a ser 0, por lo cual esto es más sencillo y simplemente tenemos que resolver el producto vectorial que lo planteamos de la siguiente manera. ¿Por qué está planteado de esta manera? Porque C respecto de D está 350 en el sentido negativo de I y 350 hacia arriba en el sentido positivo de J. Y eso es lo que planteamos acá. Menos 350 en el sentido I, más 350 en el sentido J. 0 respecto acá. ¿Por qué? Y acá hago una aclaración que no hice antes. ¿Por qué el omega CD, la velocidad angular CD o de paso las otras velocidades angulares, la de la barra BA, la de la barra
CB, BC y la de la barra CD están en la columna de K? Simplemente porque son, como vimos en la teoría, vectores perpendiculares al plano de movimiento. Que por eso necesitamos explicar en la teoría por qué tomar a la velocidad angular como un vector. Y dado que es un vector perpendicular al plano de movimiento, a la cinemática plana que estamos analizando. Entonces, como la velocidad angular tiene sentido K, en este caso, lo ponemos en, digamos, en la columna correspondiente al sentido K. Ustedes ya pueden inducir que en problemas más complejos de movimiento podemos tener, digamos, no sería ya cinemática plana, pero se pueden hacer estudios, se pueden hacer, digamos, problemas complementarios de estudio de distintos planos, donde podemos tener una velocidad, un vector de velocidad que no sea perpendicular al plano de cinemático estudiado, pueda tener varias componentes acá. Y ahí es donde se hace un poco más complejo, no sería cinemática plana en ese caso, pero podemos estudiar, digamos, un movimiento que no es de cinemática plana, lo podemos estudiar como distintos movimientos de cinemática plana compuestos luego para estudiar la cinemática compleja, digamos, que no es plana, digamos, una cinemática volumétrica, una cinemática, bueno, de distintos planos, básicamente compuestos en una resultante tal vez después. Pero de esta forma empezamos a estudiar la cinemática plana justamente porque estos análisis son simplificados para poder calcularlos de esta manera. El resultado de esto es simplemente menos 350 velocidad angular CD en el sentido I, menos 350 velocidad angular CD en el sentido J. Y esto se da porque, ignorando la columna I para el sentido I, 0 menos 350 por omega CD, ignorando la columna J para el sentido J, 0 por menos 0 menos 350, velocidad angular CD es positivo 350, pero cambiándole el signo porque es la columna intermedia, queda menos 350 velocidad angular CD en el sentido J. Y esto es igual a BC. Entonces vamos a ponerlo escrito de manera prolija acá. Velocidad CD es igual a menos 350 velocidad angular por velocidad angular CD en el sentido I menos también 350 velocidad angular CD en el sentido J. Lo cual, si miramos esto, tiene sentido. ¿Por qué? Porque si esta barra está el punto CD está a 350 de vertical y 350 horizontal, está a un ángulo de 45 grados. Por lo cual, cualquier movimiento que tenga en este instante, cual sea fuera, va a generar un vector de velocidad digamos, tangencial o mejor dicho, perpendicular al vector posición. Es decir, el vector posición es, digamos, colineal a esta barra, la velocidad va a ser tangencial a la trayectoria y perpendicular al vector posición. Entonces tiene sentido que la velocidad tenga también unas componentes de ángulo similar digamos, similar en el sentido complementario perpendicular al vector posición. Ya podemos, nosotros un buen ejercicio es inferir más o menos, si podemos inferir los sentidos de las velocidades angulares. Si esta barra rota de manera horaria, esta barra va a rotar de manera antihoraria y esta barra va a rotar de manera horaria. Entonces, si nosotros inferimos que esta barra rota de manera horaria, quiere decir que va a ser un vector de velocidad angular negativo por la regla de la mano derecha, digamos, la mano derecha que decía si rota hacia allá es positiva, si rota hacia allá es negativo. Entonces esa barra es negativa, rota hacia allá. Si la velocidad angular es negativa, multiplicada por este menos 350 va a ser positivo, y lo mismo acá. Lo cual tiene sentido. ¿Por qué? Porque si esto rota para allá, CD se mueve hacia allá, lo cual significa
que va en dirección positiva de I y positiva de J, ya que va a ser un vector de este sentido y dirección, ¿no? Sentido y dirección. Entonces, nosotros inferimos que hasta ahora venimos bien con los signos y esto es un buen ejercicio para hacer en el medio del, digamos, de todo esto, ir chequeando, porque ustedes ven que no es un desarrollo corto, hay muchos, digamos, pasos con signos y operatoria donde los signos se cambian y errarle en un signo de por acá te puede arrastrar y te puede causar un problema de signos que después es difícil de encontrar. Entonces, en este tipo de resolución hay que tener cuidado, hay que ir chequeando los pasos, por eso es importantísimo la ayuda visual que esto va a generar y nos va a ayudar. Ir también con la ayuda visual infiriendo, digamos, los movimientos, viéndolos como son para justamente darse cuenta cuáles son los sentidos de signos que nos tienen que dar en la operatoria o viceversa, si los que no en la operatoria tiene sentido con lo que estamos dibujando acá. Se tiene que acostumbrar a la técnica de la mano derecha, eso es una ayuda también para, digamos, una convención de signo para no entrar en confusión. Suele haber problema con eso en esta parte del operatorio del determinante, si poner acá o no la velocidad angular negativa o positiva. Ya lo van a ver en otro ejercicio, los cuales les recomiendo efusivamente practicar, ya que este tipo de ejercicios pueden encontrarse en parciales y finales. Parados hasta acá, nosotros averiguamos de nuevo la velocidad del punto C, ahora en términos de la velocidad angular CD. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos esta ecuación de BC en términos de la velocidad angular BC y esta ecuación de BC también en términos de la velocidad angular CD. Entonces, para resolver este sistema, tenemos estas dos ecuaciones de BC respecto a la velocidad angular BC y respecto a la velocidad angular CD, que son equivalentes, que son, digamos, iguales. Entonces, el término en sentido I y el término en sentido I restados, digamos, si a esto le resto a este, tiene que dar 0. Por lo cual, 0 igual a 2400 menos 150 omega BC, restándole este término que ya es negativo, por lo cual es más 350 omega CD. Todo esto es igual, por el vector I es igual a 0. De la misma manera, este término en sentido J tiene que ser igual a este término en sentido J, por lo cual este restado a este restado a este tiene que dar 0 también. Entonces, repasando, es esta ecuación, restando a cada I y a cada J los correspondientes, queda 2400 menos 150 velocidad angular BC, menos 350 velocidad angular CD, todo respecto de I, queda positivo 350 velocidad angular CD en sentido I, por, digamos, el sentido I. Y luego, este término de la ecuación, que es correspondiente a J, 300 omega BC, menos 350 omega CD, sentido J, 350 omega DC o CD, que es lo mismo, en el sentido J. El menos 350 queda positivo porque estamos restando a este término. Entonces así nos queda la ecuación, digamos, de dos incógnitas, el sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Y ahora sí, para despejar estas dos incógnitas, simplemente resolvemos el sistema, el cual ustedes pueden hacer muy fácilmente. Yo lo que hago es ver que acá tengo estos dos términos iguales, entonces al de arriba le resto el de abajo, a toda esta línea le resto esta línea de acá abajo, por lo cual elimino el término de velocidad angular CD o DC, que es lo mismo, y me quedo con 2400 menos 150 omega BC menos 300 omega BC también. Entonces 2400 menos 150 menos 300 es 450 omega BC. Y esto tiene que ser igual a 0. Entonces omega BC, velocidad angular BC, va a ser igual a 5,33 radianes sobre segundo. Y esto es
un resultado pedido. Que volviendo acá, es este, corresponde a este velocidad angular. Que se da en este punto, vector perpendicular a la hoja, lo representamos de esta forma. Con omega BC, digamos, con este dato, volvemos a cualquiera de estas ecuaciones y despejamos omega DC, que es la velocidad angular, que la otra velocidad angular que nos pide, que nos da 4,57 radianes sobre segundo. Y esta era 5,33. Y esos son los dos resultados que debemos incorporar en el gráfico y debemos tener en el desarrollo. Acá me quedé sin espacio, ustedes van a completar este dato, digamos, despejado de cualquiera de estas dos ecuaciones. Y así es como se completa el desarrollo entero de este problema mediante este método de trabajo, el cual es bastante engorroso, bastante largo, con muchas trampas de signos, como lo que me pasó acá, digamos, viniendo al vuelo en el desarrollo matemático, uno puede, digamos, confundirse en algún signo de las tantas operatorias que tenemos que hacer cambiando signos. O incluso confundirnos también con las incógnitas que estamos manejando. Manejamos muy similares, BC, CD, lo cual puede ser un problema. Por eso hay que hacerlo con mucho cuidado, ir repasando paso a paso cómo venimos y luego también verificar coherencia de lo que estamos haciendo con el gráfico e ir incorporándole al gráfico los datos que vamos hallando. Entonces, de esta manera nosotros damos por concluido el ejercicio 1737. Lo vamos a resolver de nuevo con otro método y esto corresponde al ejercicio 1778, que es el mismo, digamos, el mismo enunciado, el mismo sistema a analizar, pero otro método que vamos a ver que es mucho más práctico, al menos para este tipo de ejemplo. Entonces, volvemos a plantear el mismo problema y lo que vamos a hacer acá es, digamos, una resolución un poco más gráfica utilizando Pitágoras y trigonometría para resolver algunas incógnitas, lo cual la va a hacer un poco más simplificado. Y acá lo que vamos a aplicar en este problema es la teoría de centros instantáneos. Lo que explicamos es el método por el cual nosotros podemos determinar cuál es la velocidad angular de esta barra BC, que es, digamos, una de las incógnitas, mediante analizando que el punto B y C que comparten la barra, la velocidad de B y la velocidad de C está determinada, o se puede hallar también, digamos, hallando la posición del centro instantáneo, que, como nosotros vimos en teoría, nosotros sabemos que esta barra mueve a BC, digamos, con una velocidad angular en este sentido. Entonces B se va a mover, como vimos en el ejercicio anterior, con un vector de velocidad perpendicular a la barra en este sentido. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros extendemos esta barra hacia el infinito, digamos, y extendemos esta barra hacia el infinito, digamos, justo en ese punto, fuera de mi hoja, por eso es práctico
digitalmente yo lo podría mover tranquilamente. Acá ustedes tienen que prever esto que yo no preví, que es que puedan dibujar el centro instantáneo dentro de la hoja. Pero sin embargo estoy muy cerquita, ustedes pueden verlo ahí. Entonces, ¿qué pasa? Esta barra, al moverse también, tanto el punto B como el punto C, como están, digamos, contenidos en un elemento fijo, nosotros estudiamos en la teoría que los dos puntos que se mueven y son, digamos, partes de un cuerpo fijo, en un instante van a compartir un centro instantáneo, el cual podemos hallar extendiendo, digamos, de forma perpendicular a la dirección de la trayectoria, digamos, a la dirección perpendicular a la dirección de la trayectoria del movimiento de los puntos. Extendemos perpendicularmente estos ejes imaginarios y en donde se intersectan, en ese instante por lo menos va a encontrarse el centro instantáneo de ambos puntos. Entonces lo que creamos acá es un par de barras imaginarias que comparten el punto B y el punto C. ¿Qué significa esto? Que cuando B se mueva con una velocidad que nosotros la hallamos de una forma en el ejercicio pasado, en anterior, sabemos que esta velocidad angular por esta distancia, este vector de posición, va a dar la velocidad de B. Pero también podríamos decir que este vector de posición de B respecto al centro instantáneo, por una velocidad angular, digamos, va también a dar la misma velocidad BC. Pero, ¿qué sucede? Sucede que este triángulo es un triángulo fijo, es decir, que los ángulos de este triángulo en el instante de movimiento no cambian como si cambia esta articulación. Cuando esto se mueve para allá, esta se mueve para el otro lado. Entonces, este ángulo cambia. Pero este es un triángulo fijo. Imagínenselo como, digamos, una cosa que rota en ese movimiento, en ese instante de manera fija. Entonces, nosotros esto lo consideramos como un cuerpo rígido. O sea, de acuerdo a la definición, es un cuerpo rígido. Entonces, tanto el punto B como el punto C van a compartir en ese instante el movimiento y la velocidad angular. ¿Qué sucede? Que la velocidad angular de esta barra va a ser la misma que la de esta barra en ese instante y la misma que la de esta barra en ese instante. Porque justamente es un cuerpo fijo que al moverse en ese instante con velocidad angular, todos sus puntos van a compartir esa velocidad angular porque es un cuerpo rígido justamente. Y en ese instante comparten el centro instantáneo. Por lo cual vemos que podemos simplificar bastante, si conociendo el centro instantáneo podemos simplificar, digamos, cómo podemos operar la velocidad angular BC. Lo que acabo de decir se resume en esta ecuación, que la velocidad de B vectorial va a ser igual a lo mismo que resolvimos la vez en el ejercicio anterior, 200 por 12, esto sería 200J por 12K, vectorial, ¿no? Pero al mismo tiempo, la velocidad de B, acabamos de decir que es omega BC, la velocidad angular BC. ¿Por qué? Porque la velocidad angular BC es igual a esta velocidad angular, por, digamos, producto vectorial, esta distancia de B respecto al centro instantáneo, que vamos a ponerle E. Entonces, y este vector de posición de B respecto de E lo podemos hallar sencillamente usando gráficamente, digamos, por Pitágoras y trigonometría. ¿Cómo hacemos? Bueno, ustedes se darán maña en su forma más práctica. En este caso es sencillo analizar que, sabiendo que este brazo está a 45 grados, tenemos esta distancia, podemos hacer un triángulo grande, digamos, analizar este triángulo grande. Sabemos que esto está a 45 grados, tenemos esta distancia de la base del triángulo que es 650, por lo cual esta altura tiene que ser 650.
Si el reticulado, si esta articulación fuese distinta, bueno, en cualquier otro método, con Pitágoras, trigonometría, podemos hallarlo, no hay problema. Pero en este caso se simplifica de esta manera. Entonces, si esta altura es 650 y de acá hasta acá es 200, significa que de acá hasta del punto B al punto E hay 450. Por lo cual, la distancia esta es 450 en dirección J. Y en este caso sería menos 450. Recordemos que este 12 era menos 12 por la regla de la mano derecha. Este omega BC por la regla de la mano derecha es positivo, por lo cual ya vemos que el tema de los signos tiene sentido, que esto sea igual a esto. Entonces acá lo que tenemos es una ecuación de una incógnita que ya podemos resolver. Que si resolvemos un poquito esto para, digamos, dejarlo preparado para poder despejar la incógnita, vamos a escribirlo, digamos, completo en los términos que corresponden, que como vimos en el ejercicio pasado, este producto vectorial nos da 2400 i milímetros sobre segundos, y esto tiene que ser igual a omega bc. Vimos que es un vector en el sentido k, un producto vectorial, un vector en el sentido j, nos va a dar un vector en el sentido i. Eso ya también es práctico que ustedes lo sepan, más allá de que si lo resuelven el determinante les va a dar en i, pero recordemos que el producto vectorial de dos vectores que van a estar contenidos en un plano da otro vector que es perpendicular al plano de ellos. Entonces, si multiplicamos un vector en el plano j, producto vectorial, un vector en el plano, un vector en el plano K, producto vectorial, un vector en el plano J, nos va a dar un vector en el plano I. Por lo cual, tiene sentido porque vamos a poder operarlo en el mismo sentido, vector I, versor I, que nos daba de este lado. Entonces, esto va a cambiar el signo también. Esto va a ser 450 velocidad angular BC en el sentido I, resolviendo este producto vectorial. Entonces acá simplemente es donde podemos, digamos, resolver la velocidad angular BC. Entonces, para poder escribir correctamente este sistema que tiene producto vectorial y poder, digamos, hallar y resolver la incógnita de velocidad angular BC, lo escribimos de esta manera, digamos, resolvemos los productos vectoriales y vamos a ver que, como ya vimos en el ejercicio pasado, 200J producto vectorial menos 12K es 2400I. Ustedes ya pueden saber mentalmente, digamos, de forma práctica que el producto vectorial de dos vectores contenidos en un plano da otro vector perpendicular al plano, por lo cual multiplicando un vector j por un vector k da un vector i. Si multiplicamos un vector k por un vector i da j, y si multiplicamos un vector j por un vector i da k. Ustedes ya saben eso. Sabiendo eso, podemos decir que podemos hacer directamente, sin hacer todo el determinante, podemos hacer 200 por menos 12. El producto vectorial cambia el signo y nos da en sentido I 2400 positivo. Lo mismo acá, 450 negativo cambia el signo, omega BC que es en el sentido K y este término en sentido J, KJ va a dar en I, entonces ya tenemos los dos términos en I. Cambiando el signo también da positivo, por lo cual ya podemos despejar en esta ecuación la incógnita omega BC de la velocidad angular, por lo cual omega BC es igual a 5,33 milímetros sobre segundos. Entonces vemos cómo se simplificó todo en algo muy práctico. Por eso es importante este método. Este método, digamos, lo pueden usar como una verificación del anterior, en un caso donde se requiera usar sí o sí el anterior.
donde tal vez gráficamente sea imposible resolverlo o muy difícil de resolver, pueden usar el anterior ejercicio, el anterior método. Yo favorezco siempre este método como el método primario y el otro método como un método secundario. Y con esto pueden resolver muchos problemas de cinemática plana aplicadas en cuerpos rígidos. A este problema obviamente que le falta la otra incógnita, que es la incógnita de la velocidad angular de CD, que vendría a ser esta. Para resolverlo, porque acá, digamos, a diferencia del anterior, que no tenemos un sistema de ecuación donde incorpore la velocidad angular CD, tenemos que ver, falta ver cómo hacer para calcularlo. Entonces, de la misma manera que planteamos con este brazo del triángulo imaginario que hicimos, podemos plantearlo con este brazo del triángulo imaginario que hicimos. Pero ahora ya sabemos la velocidad angular de BC, por lo cual nosotros, sabiendo la velocidad angular de BC, que es la misma que esta, de E a C, obteniendo el vector posición de C respecto de E, sabiendo su velocidad angular, podemos hallar la velocidad de C. Entonces, calculamos la velocidad de C, ahora va a ser igual a... En teoría, la velocidad de C la podemos plantear como la velocidad de E más la velocidad angular de BC, producto vectorial, el vector posición de C respecto de E. Nosotros sabemos que el centro instantáneo justamente es un centro no se mueve, por lo cual es cero, simplemente es un punto de rotación, es el punto de ubicación del eje de rotación, por lo cual en ese instante no se mueve. El vector posición de C respecto de E es C respecto de E, ¿qué hace? Baja, me corrijo, acá había un error, siempre cuidado con el copiado de los datos, esta cota es 350, por lo cual baja 300 y se corre 300. Lo cual tiene sentido porque este es un triángulo semejante al grande, por lo cual también tiene que estar a 45 grados esto. Entonces baja 300 y se corre 300 hacia la derecha, menos 300J más 300I es el vector de posición de C respecto de E. Por lo cual la velocidad de C va a ser igual. Directamente podemos plantear el determinante, resolviéndolo como lo vimos en el ejercicio pasado, con la técnica del determinante. Lo cual, de nuevo, esta proporcionalidad entre I y J tiene sentido, como habíamos visto en el ejercicio pasado. Esto es un vector velocidad que tiene que ser perpendicular a la barra CD por, digamos, la posición de CD a 45 grados, por lo cual la tangente a la trayectoria del vector, el vector es tangente a la trayectoria, por lo cual es perpendicular a la barra CD, lo cual también tiene una dirección a 45 grados en sus componentes. Ahora, ¿cómo hacemos para resolver entonces la velocidad angular CD? Bien, entonces planteamos la ecuación de la velocidad angular, para la ecuación de la velocidad de C, ahora respecto de esta barra. Entonces la velocidad en C también es igual a la velocidad angular de CD, producto vectorial, el vector posición de C respecto de D. Por lo cual nos da este planteo, el cual resuelto, lo cual nos da este planteo. Acá saqué factor común, omega CD. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es igualar estas dos ecuaciones y resolverlas, ya que son las dos con BC. Y tenemos la incógnita, una sola incógnita, que es la velocidad angular CD. Y da negativa, ya que ustedes lo pueden hallar dividiendo los términos de I o los términos de J. Es lo mismo. Ustedes fíjense, resuélvanlo, véanlo la mejor manera de plantearlo, pero ustedes pueden, digamos, hacer, digamos, este término tiene que ser igual a este término por omega CD, entonces pueden despejar omega CD de cualquiera usando el I o usando el J, básicamente,
ya que ustedes pueden armar una ecuación respecto de I, una ecuación respecto de J, ambas tienen, digamos, esta 1600J igual a BC es también igual a menos 350J por omega CD igual a es ABC, digamos. Entonces pueden, digamos, despejar la velocidad angular CD usando el I o usando el J. Y les va a dar, por supuesto, 1600 dividido menos 350 negativo 4,57 milímetros sobre segundos. Y esto va a ser la velocidad angular CD. Esto es el otro dato que nos faltaba. Ustedes tienen que poner todos estos datos, volcarlos al gráfico, siempre y más que nada en este método, usar el gráfico y actualizarlo con los datos que van hallando. Es así como lo estoy escribiendo yo, este gráfico está incompleto, por supuesto, para entregarlo en manera de un informe, el gráfico tiene que tener todos los datos iniciales y todos los datos que se le fueron incorporando en el desarrollo matemático, resaltados de alguna manera distinta como para poder a simple vista entender cuáles fueron los datos iniciales y cuáles fueron los datos agregados posteriormente. Y también, por supuesto, el resultado. Entonces, alguien que tenga que ver este informe simplemente puede ver el gráfico y ya obtener la información que busca sin necesidad de ponerse a ver todo el desarrollo matemático o buscar los resultados en el desarrollo matemático, que de todas maneras también tienen que estar y tienen que estar resaltados para identificarse rápido. Pero es bueno que en este método hagamos un uso intensivo del gráfico y ustedes tienen que tenerlo completo. De todas maneras, el informe que ustedes presenten de este problema y también del anterior no va a estar aprobado si no tienen este gráfico completamente definido y bien identificado cada dato inicial y los datos que fueron agregados. Es importante también remarcar en el resultado no solamente la información dada de esta manera de las velocidades angulares, sino también indicar, ya sea gráficamente o en palabras, el sentido de giro. ¿Y por qué digo que es importante aclararlo? Porque no necesariamente el lector del informe de este problema puede no necesariamente saber cuál es la convención de signo que ustedes tomaron. Entonces, alguien que lee este resultado simplemente numérico dice, bueno, velocidad angular de la barra CD es menos 4,57, pero puede no entender qué significa este menos, si es de acuerdo a la convención de la mano derecha o de acuerdo a una convención propia u otra convención. Entonces, tal vez alguien dice, bueno, si es negativo, tal vez es antihorario, como se usa en otros tipos de resoluciones. Entonces se puede confundir. De esta manera ustedes tienen que escribir el resultado así y aclarar acá si es horario o antihorario. O puede ser y o, digamos, las dos opciones, una u otra, o las dos. Si es las dos opciones, mejor aún todavía. También aclararlo gráficamente de esta manera. Entonces, si ustedes definen estas como los sentidos de giro de las velocidades angulares, están definiendo que este resultado corresponde a este sentido de giro. Y ustedes también, obviamente, en el gráfico ustedes van a completar el dato de la magnitud de velocidad angular. Y también van a completar los otros datos faltantes acá, por supuesto. Pero es importante que ustedes aclaren si es horario o antihorario de acuerdo al gráfico que estamos viendo. Entonces recuerden que la regla de la mano derecha decía que si era así era positivo y si era así era negativo, va hacia abajo de la hoja. Esa es la regla de la mano derecha. Ustedes pueden, si quieren, no utilizar la regla de la mano derecha y utilizar la regla de sentido de giro horario positivo y sentido de giro anterior negativo, como se hace en otro tipo de problemas. Pero eso puede llegar a ser un problema a la hora de analizar un sistema plano visto, digamos, en el espacio. Por lo cual, en ese caso, la regla de la mano derecha es útil porque en el espacio, no importa qué plano analicemos, en qué sentido tengamos que poner la mano derecha, siempre nos va a quedar esa regla. Entonces, por eso se recomienda la regla de la mano derecha en estos casos. Bueno, y con eso concluimos el estudio práctico de la teoría de cinemática
plana de un cuerpo rígido. Cualquier duda que tengan las despejamos en consulta o me mandan mensaje, ustedes ya saben. Nos vemos en el próximo video que va a ser de la próxima unidad de teoría.